Un cordial saludo, estudiantes de la asignatura de Ingeniería de Procesos de la Universidad del Cauca. En esta oportunidad vamos a revisar algunos conceptos y orientaciones particulares para el buen uso y simulación de procesos utilizando el software licenciado Super Pro Designer. En esta ocasión vamos a utilizar como contexto, ¿de acuerdo? O como aplicación, una simulación orientada a la producción de biodiesel y glicerina utilizando como materia prima aceite de soya, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, este tipo de proceso bastante agroindustrial pues nos permite obtener un biocombustible como es el biodiesel, ¿de acuerdo? A partir de una materia prima de origen agroindustrial. Particularmente, este tipo de producción se obtiene con una reacción química que se conoce como reacción de transesterificación, ¿de acuerdo? Pero avancemos en los demás conceptos y contenidos importantes para lo que necesitamos. Aquí vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Una descripción bastante particular de lo que son las corrientes, cantidades, proporciones, condiciones de temperatura y presión de lo que alimentaremos a un reactor tipo CSTR para la reacción de transesterificación. Asimismo, están los requerimientos de consumo de potencia por consumo de potencia específica para ese reactor. Además, nos da una relación sobre el grado de separación del biodiesel y la parte no reaccionante del aceite de soya con respecto pues a los otros productos remanentes que serían el metanol y la glicerina o el glicerol, ¿de acuerdo? Y para esa separación se utiliza un equipo conocido como decantador centrífugo. Adicional a ello, pues nos dan unas proporciones unas condiciones de peso molecular, de presiones críticas, de temperatura crítica, de punto de ebullición, de densidad para los componentes en cuestión, ¿de acuerdo? Para el metóxido, porque es un catalizador que participa en esta reacción, para el metanol, para el biodiesel, para el aceite de soya. Y como lo vemos en este caso. Y adicionalmente nos dan el grado de avance de la reacción, es decir, nos dicen, oiga, mire, de el total de aceite de soya que usted ingresa al equipo a la reacción, pues solamente se convierte que un 83%, ¿de acuerdo? Es decir, hay un 83% que reacciona y que se convierte pues principalmente en biodiesel y seguidamente en glicerol, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, pues vamos a simular esto que tenemos aquí. Y principalmente, pues entonces lo vamos a hacer utilizando el Super Pro Design. Lo primero que tenemos que hacer es darle clic aquí donde dice iniciar un nuevo proceso, ¿de acuerdo? Aquí cliqueamos esta opción y posteriormente le vamos a dar OK. Seguido de ello, entonces vamos a seleccionar la opción de continuo, ¿vale? Entonces la tocamos, iluminamos con el cursor y le damos OK. Antes de darle OK, expliquemos brevemente por qué seleccionamos la opción continuo. Y resulta, pasa y acontece que nos dice, fíjense acá, esto aquí nos dice que hay actividades u operaciones unitarias en batch que podrán ser incluidas dentro de un proceso en general en continuo. Es decir, el proceso en continuo pues es un poco más flexible y permite incluir equipos que pueden funcionar en batch. ¿De acuerdo? No así, pues,
No así el método batch, ¿de acuerdo? Es decir, es mucho más versátil utilizar el método en continuo. Y una vez que le damos OK, pues ya estamos en el entorno de trabajo de SuperPro Designer. Y lo primero que debemos hacer es darle un nombre al archivo. Guardar el archivo. Bueno, fíjense que inicialmente, mientras el software carga, él siempre va a aparecer así como flow. Bueno, realmente esto es flow sheet número 1. Y esta denominación pues cambiará una vez pues que guardemos bajo otra denominación el archivo, ¿verdad? Como lo deseemos conservar nosotros. Fíjense que aquí maximizamos el entorno de trabajo y aquí en archivo pues nos permite salvar de la manera que nosotros queramos nombrar el archivo. Es importante, ¿por qué? Porque solamente guardando él va a poder correr y hacer la simulación una vez que hagamos todo lo que tenemos que hacer. Entonces pongámosle ejemplo biodiesel, ingeniería de procesos Unicauca. Ejemplo biodiesel, ingeniería de procesos Unicauca. Y le damos guardar en el escritorio. Listo. Fíjense que en el entorno, una vez que hagamos esto, pues el nombre ya aparece aquí en nuestro entorno de trabajo y ahora podemos trabajar con mayor confianza. Lo primero que vamos a hacer, muchachos, es introducir los componentes. ¿Y dónde vamos a hacer eso? Aquí en esta opción de tasks. ¿De acuerdo? Es lo primero que siempre hay que hacer antes de toda simulación. Y en este caso, pues démosle clic aquí en Task. Ustedes van a ver que aquí aparece la pestaña de componentes puros, registrar o editar componentes y propiedades. ¿De qué? Pues de las sustancias o de los materiales con los que vamos a trabajar. Brevemente, recordemos entonces que vamos a trabajar ¿con qué? Nos dice que al reactor se alimenta metóxido, metanol, aceite de soya y una ligera cantidad de agua. Este entorno a mano derecha son los componentes que tenemos registrados y disponibles, ¿verdad? Para la simulación. Y este entorno a mano izquierda son los componentes disponibles, pero en la base de datos. ¿Vale? Esta es la base de datos y estos son los que tenemos ya disponibles para la simulación. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que disponible para la simulación, por ahora solamente tenemos el agua. ¿Qué nos falta? Pues nos falta, por ejemplo, el aceite de soya, soybean oil. Mírenlo aquí. Aquí lo ilumino. Recomendación. Entonces, hay que buscar los compuestos o los materiales en inglés. Entonces lo tocamos y seguido le damos clic aquí en esta opción. Registrar. Registramos y fíjense cómo él ya está disponible, ¿verdad? Ya está habilitado aquí en el entorno de la derecha para la simulación. Bueno, pero nos falta más. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta el metanol. Fíjense que yo introduzco solamente una parte del nombre y él pues ya comienza, ¿verdad? Yo introduzco una parte del nombre acá y él ya comienza a mostrarme los componentes que se asemejan a esa introducción que hemos realizado de la sustancia. Entonces fíjense que aquí está el metanol, mismo procedimiento, lo seleccionamos, damos clic en registrar y ya lo tenemos miren que ya lo tenemos habilitado acá como metanol, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos falta? Ojo, ¿qué más nos falta? Nos faltan los productos, ¿verdad? El biodiesel y la glicerina. Fíjense que solamente tecleando biod, pues ya aparece disponible en la base de datos el biodiesel y
le damos clic en registrar y podemos identificar que él ya se encuentra disponible aquí en el entorno de la derecha, que es el que vamos a utilizar para la simulación. Recuerden que el entorno de la izquierda es únicamente la base de datos. ¿De acuerdo? En ese mismo orden de ideas, ¿qué nos falta? Nos falta, por ejemplo, la glicerina, ¿verdad? Miren que aquí, en el entorno de la derecha para la simulación, todavía no tenemos la glicerina. Entonces, ¿listo? La glicerina, pues es glicerol en inglés, ¿verdad? Del inglés, y lo seleccionamos. ¿Están todos los componentes listos? No, ¿verdad? ¿Cuál nos falta? Nos falta el catalizador, el metóxido, ¿verdad? No lo tenemos aún acá. Vamos a ver si se encuentra acá. No se encuentra. Esto no se encuentra. Y fíjense que ustedes pues podrían hacer una exploración. Podrían hacer una exploración, buscar el metóxido, ¿verdad? Es el metóxido de sodio. Esto brevemente, y no lo van a encontrar, ¿vale? No lo van a encontrar. Fíjense que por la letra M no van a encontrar el metróxido de sodio, ¿vale? Y tampoco lo van a encontrar a través del local name, ¿vale? Cuando ustedes conozcan la fórmula química, pues pueden investigar buscándolo teniendo activada la pestaña de local name, ¿de acuerdo? Fíjense que en el local name nosotros podríamos introducir Na o CH3 y no lo vamos a encontrar, ¿vale? Fíjense que aquí él nos va a preguntar que si deseamos crearlo. Le vamos a decir que sí. Realmente aquí la opción es darle que sí, pero lo vamos a hacer de otra manera, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo vamos a crear? Fíjense que lo vamos a crear aquí, directamente el entorno de los componentes disponibles para la simulación. ¿Dónde lo vamos a crear? Entonces, le vamos a dar clic aquí en esta pestañita, en este icono que parece una varita mágica, y efectivamente ustedes van a ver que si se paran con el cursor sobre él, ahí dice añadir un nuevo componente. Y evidentemente hemos añadido aquí el nuevo componente. Le vamos a escribir metóxido de sodio. Bueno, y le vamos a dar OK. Fíjense que él inmediatamente, ¿verdad?, se activa, se habilita en el entorno de sustancias o compuestos o componentes disponibles para la simulación, ¿de acuerdo? Ahora lo que deberemos hacer entonces será cargar todas y cada una de estas propiedades que tenemos en nuestra aplicación. Fíjense que tenemos diferentes propiedades, por ejemplo, para el aceite de soya. Bueno, el aceite de soya, ¿verdad? Nos dan el peso molecular, un valor de una presión crítica, nos dan el peso molecular para el biodiesel, nos dan el punto de ebullición del biodiesel, la temperatura crítica, la presión crítica, la densidad, ¿de acuerdo? Estos son valores que realmente en su mayoría, bueno, están disponibles en artículos publicados. Es información que está disponible generalmente, por ejemplo, para este tipo de reacciones como la reacción de transesterificación para la producción de biodiesel, pues está publicada la temperatura a la que se debe realizar y además algunos de los cálculos adicionales que se requieran, pues podrían ser obtenidos
a través de cálculos a mano, ¿de acuerdo? Pequeños cálculos a mano, ¿listo? Entonces, esta información que les estoy señalando, bueno, entre otra disponible para la aplicación, por ejemplo, fíjense que para el metóxido, pues nuevamente aquí tenemos el peso molecular, que hay que cargarlo allá, listo, tenemos la densidad, temperatura de ebullición, punto de ebullición, temperatura crítica, presión crítica. Esta información en particular, entonces, será la que vamos a cargar, vamos a configurar aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, fíjense, comencemos, por ejemplo, con el metóxido de sodio. Entonces, ilumino el metóxido de sodio y seguido voy a darle clic, listo, aquí a esta opción. Si yo me paro en esa opción, me va a dar la alternativa de ver o editar. Entonces, aquí puedo, por ejemplo, editar la fórmula. Ahora sí puedo escribir la fórmula del metóxido de sodio, que es NaOCH3, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, dentro de las propiedades físicas del metóxido de sodio, entonces tenemos el peso molecular, que serán 54.02 gramos mol, ¿vale? Fíjense dónde lo estoy cargando, 54.02, eso, como les digo, bueno, en este caso, pues yo ya les he presentado la introducción a la intención de simulación, pero en el caso en el que uno se encuentre trabajando y queriendo simular un entorno real, pues este tipo de datos hay que obtenerlos de la literatura, de información experimental o de algunos reportes de otros investigadores, por ejemplo, que nos puedan suministrar y nos puedan servir. Punto de ebullición para el metóxido, fíjense que es de 68 grados y la temperatura crítica es de 234 y la presión crítica es de 26,69 bares. Importante que revisemos que estemos trabajando en el sistema de unidades con el cual contamos nuestra información. Bueno, lo mismo acá. ¿Listo? Bueno, esto que hemos hecho aquí para el metóxido hay que hacerlo para todos los componentes. ¿Qué nos falta del metóxido? Nos falta, por ejemplo, la densidad. Fíjense que la densidad va a estar en esta pestaña de propiedades dependientes de la temperatura, ¿vale? Entonces, vamos acá y la densidad, fíjense lo siguiente, la densidad aparece asociada a una expresión que es función de la temperatura, ¿vale? Pero en este caso a nosotros nos dan un valor puntual de densidad, es decir, que nosotros vamos a suponer que la densidad no va a variar. Entonces aquí cargamos el valor de la densidad, miren, 2043 gramos por litro. Y al coeficiente de B le vamos a dar un valor o un peso de 0. ¿Por qué? Pues porque fíjense que la densidad, ¿verdad?, es igual a A más B por T. Entonces, cuando el coeficiente A vale 2043, ¿listo? Y B vale 0, pues la densidad va a valer ¿cuánto? Pues va a tomar un valor de 2043 gramos por litro. ¿De acuerdo? Y con eso tenemos pues toda la información relacionada a lo que es el metóxido de sodio. ¿De acuerdo? Aquí le damos clic en aceptar. Insisto, lo mismo que hemos hecho, hay que hacerlo entonces con la información para el biodiesel, hay que hacerlo entonces con la información para el metanol y hay que hacerlo entonces con la información para el aceite de soya. Bueno, creo que el metanol pues se trabaja con la información que ya viene cargada por defecto, porque si ustedes recuerdan lo encontramos en la base de datos
Igualmente va a suceder para el glicerol, es decir, como ya está cargado en la base de datos, vamos a trabajar con la información que por defecto nos ofrece la base de datos, pero sí vamos a realizar ajustes en las propiedades de ¿qué? Del aceite de soya y en las propiedades del biodiesel. Bueno, entonces vamos a hacerlas. Ubiquémonos, por ejemplo, aquí, iluminemos el biodiesel, le damos clic acá en editar sus propiedades, vamos a constantes físicas y, por ejemplo, el peso molecular del biodiesel es de 296.5, tiene un punto de ebullición de 344 y una temperatura crítica de 491 grados Celsius. A su vez, la presión crítica, bueno, la validamos, corresponde con el dato que necesitamos utilizar, es de 12.63 y la densidad la corroboramos aquí, listo, y recuerden que la densidad la corroboramos en esta pestaña, le damos clic a esa pestaña y cargamos la densidad de líquido de 874. Bueno, aquí está muy aproximado, 873.9. Hagamos el cálculo en 874 y como habíamos mencionado anteriormente, pues como nos están dando una densidad de líquido ya por defecto, pues vamos a asumir que esta no cambia con la temperatura y por eso le asignamos un peso de 0 a esa constante B, ¿de acuerdo? Y le damos clic en aceptar. ¿Qué otro componente o compuesto o sustancia debemos editar? Bueno, el biodiesel. Listo, el biodiesel lo acabamos de hacer y el aceite de soya. Entonces, para el aceite de soya, mírenlo acá, soybean oil, pues entonces lo iluminamos, le damos clic aquí en editar. Fíjense que aquí aparece el peso molecular, ¿vale? El peso molecular es este que aparece aquí. Bueno, y el enunciado que les compartí inicialmente nos dice, ustedes pues podrán con detenimiento devolver el video y observar pues las propiedades que necesitamos configurar, que es lo que estamos haciendo. Y en este caso, para el aceite de soya, el peso molecular es de 885.45, está bien. Y una presión crítica de 4.7 bares. Bueno, entonces, afortunadamente, bueno, solamente tuvimos que validarlo y no necesitamos hacer ningún cambio. Bueno, no necesitamos hacer ningún cambio y además el valor de la densidad no nos lo proporciona el ejercicio. Bueno, rápidamente yo voy a devolverme acá a las condiciones para el aceite de soya. Fíjense que para el aceite de soya solamente conocemos su peso molecular, su presión crítica, pero como les digo, hay datos que ustedes en el ejercicio ya de la práctica de simulación pues los pueden conseguir y validar con los que están previamente cargados aquí. Bueno, y esta parte es lo que corresponde con la carga y la configuración de la sustancia y los componentes. Finalmente le vamos a dar clic aquí en la opción de OK, ¿verdad? Y hemos culminado la primera parte de este proceso de simulación para la producción de biodiesel. En el siguiente video elaboraremos el PFD y configuraremos las condiciones de proceso de los equipos que necesitamos para la producción de biodiesel. Hasta la próxima.